Entonces el problema dice: como parte del proceso de contratación, una compañía revisa si los solicitantes de trabajo, 10.000, consumen sustancias ilegales. La prueba que usan tiene una tasa de falso positivo del 2% y una tasa del falso negativo del 1%. Ya, esto quiere decir que al 2% le sale que es positivo cuando en realidad no lo es decir, no consume drogas y el test sale como si consumieran. Y una tasa de falso negativo del 1%, es decir, el 1% aparece como que no se drogara cuando en realidad sí lo hacen. Dice: supón que un 5% de los solicitantes consume sustancias ilegales y elegimos de manera aleatoria a un solicitante. Dado que la prueba del solicitante da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente consuma sustancias ilegales? Entonces, para que sea más fácil, vamos a trabajar por paso. Vamos ahora con el paso número 1. Voy a ubicar los datos, voy a ordenar mis datos porque si se dan cuenta, nuestro problema tiene mucha información. Entonces, para poder ordenarla vamos a utilizar un diagrama de árbol, que es el que ven acá. Entonces, sé que el total que tengo de solicitantes son 10.000. Ese es el 100%, ¿ya? Los 10.000 solicitantes. Tengo solicitantes que se drogan y que no se drogan. Entonces, ahora yo analizo. Dice: supón que un 5% de los solicitantes consume sustancias ilegales. Entonces sé que el 5% consume drogas en realidad. Este numerito aún no lo vamos a ver, ya para que no lo tomen en cuenta. Vamos a ver solo los celestes, los porcentajes. Entonces el 5% se droga. Lo tengo claro. Por ende, puedo sacar por conclusión que el restante para llegar al 100% son los que no se drogan. En este caso, de 5 para llegar a 100 son 95. El 95% sé que no se droga. Ahora me voy a ir al lado de los que se drogan. Acá tengo dos opciones más. Tengo los que realmente se drogan y otros que van a dar como falso negativo, es decir, va a salir que no se drogan, pero en realidad sí lo hacen. Entonces yo sé que estos dos se drogan sí o sí. Entonces me voy a analizar de nuevo el problema y dice que los falsos negativos tienen una tasa del 1%. Es decir, el 1% me va a salir como que no se droga, pero en realidad sí lo hace. Entonces, para llegar al 100% nuevamente, ¿cuánto me falta? En este caso, el 99%. Entonces yo sé que los que realmente se drogan son un 99%. Ahora me voy a ir al lado de los que no se drogan. Y lo divido en dos, los que realmente no se drogan y los falsos positivos. ¿Por qué falsos positivos? Porque va a aparecer en el test como que se drogan, pero en realidad no lo hacen. Entonces, yo tengo esta información acá arriba, la puedo ir a buscar. Dice: la prueba que usan tiene una tasa de falso positivo del 2%. Entonces, el 2% me va a dar falso positivo, siendo que no se drogan. Por eso es parte de esta categoría. Y los que realmente se drogan van a hacer el resto. De 2 para llegar a 100 son 98. Entonces sé que el 98% realmente no se droga. Ahora resumimos todo lo que acabamos de hacer. Tenemos 10.000 casos. El 5% se droga y el 95% no se droga. De ese 5% tenemos que el 1% consume, pero aparece como falso negativo, es decir, aparece como que no se drogara, por lo que tiene la posibilidad de obtener el trabajo, mientras que el 99% realmente sí consume drogas. Mientras que, de los que no se drogan, el 2% puede salir con un falso positivo, es decir, aparece que se droga cuando no lo hace. Mientras que el 98% tiene sus test completamente correctos, es decir, realmente no se drogan y va a salir en la prueba. Ahora continuamos con el paso número 2. Una vez que tenemos ordenada
toda la información del problema, vamos a calcular las totalidades, porque necesitamos no solamente el porcentaje, sino también a qué cantidad de personas corresponde ese porcentaje. Nos preguntamos, ¿a cuántas personas corresponde el 5% de 10.000? Entonces, realizamos el cálculo. Es 10.000 multiplicado por los decimales al que corresponde ese 5%, que en este caso es 0,05, lo que es igual a 500. Entonces, el 5% de 10.000 son 500 personas. Luego me pregunto, ¿a cuántas personas corresponde el 95% de 10.000? Hago lo mismo. 10.000, ese 95 tal como aparece acá, lo transformo en decimal, me quedaría 0,95, lo que me da 9.500. Entonces, sé que no se drogan 9.500 personas. Continúo con la segunda parte. En este caso serán los que se drogan. De 500 personas, ¿a cuántas corresponde el 1% de falso negativo y a cuántas el 99% que realmente se droga? Acá abajo tengo el cálculo. Ese 1% lo transformo a decimal, lo que me da 500 por 0,01 es igual a 5. Y acá abajo 500 por 0,99, que sería 99%, es igual a 495. Entonces, de estas 500 personas que yo tenía acá, 5 me pueden dar falso negativo y el resto, que son 495, me van a dar realmente se drogan. Ya, eso lo tengo claro. Entonces, tengo que continuar y yo aquí ya saqué los cálculos y me dio que de 9.500, 190 me pueden dar falso positivo, mientras que 9.310 personas realmente no se drogan. Y acá tengo listo entonces y toda ordenada ya mi información. También lo que pueden hacer es sacar solamente uno de los porcentajes y luego restando pueden llegar al que les falta. En este caso, si yo eran 10.000 personas y tengo 500, sé que me faltan 9.500 personas y esas por lo tanto serían las que no se drogan. Si quieren comprobar, pueden luego realizar estos cálculos que ya les mostré. Ahora vamos al paso número 3. Ahora toca el paso número 3, que es resolver la pregunta. Entonces, tengo que identificar qué datos necesito. Así que me devuelvo a donde estaba la pregunta que decía: dado que la prueba del solicitante da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente consuma sustancias? Entonces, yo aquí puedo comprobar que debo tomar todos los que dan positivo. En este caso son 495. Ya a eso le sumo los falsos positivos. ¿Por qué? Porque yo sé que ese examen me va a salir sí o sí positivo, aunque no sea verdad. Entonces también sé que como da positivo sí o sí, lo tengo que sumar. En este caso, si yo voy al árbol, sería 190. Entonces, acá yo sumo 495 más 190. Lo que en su totalidad me va a dar 685. Por si no se entendió, lo voy a repetir. Yo al leer la pregunta me doy cuenta que debo tomar todos los que dieron positivo. Y sé que da positivo, los que realmente se drogan claramente van a dar positivo. A ellos no los tomo al falso negativo, porque aunque se droguen, el examen va a aparecer como que no se droga. Entonces no los puedo tomar acá. En cambio, acá los falsos positivos me van a dar positivo el test, aunque no se droguen. Entonces los tengo que también considerar, porque ese test va a estar positivo, aunque no sea verdad. Y así yo consigo los 685. Ahora ya puedo comenzar a calcular mi probabilidad condicional. Acá quedaría probabilidad de que sea positivo, dado que se droga, es 495, que es el número de personas que realmente se droga, dividido en 685.
que es la suma de los casos que dan positivos en el test, incluidos los falsos positivos. Esto es igual a 0,72, lo que si yo lo transformo a porcentaje me va a dar un 72%. Entonces, lo que yo hice acá es dividir las personas que realmente se drogaron dividido por las personas que dieron positivo en el test que les hicieron. Entonces, como dije, da un 72%. Entonces, respondiendo la pregunta que sale acá arriba, la probabilidad de que realmente consuma sustancias ilegales será de un 72%. Y de esa forma se resuelve la probabilidad condicional.